Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. El Foro Económico Mundial aborda en su 59ª edición los problemas derivados de la desigualdad, el bajo crecimiento y los cambios estructurales de la economía. El Foro de Davos plantea que el capitalismo tal y como lo conocemos ahora no está funcionando. La inestabilidad laboral, la creciente desigualdad y el rápido y fuerte deterioro medioambiental son su más evidente constatación. Los efectos de la crisis financiera 2008-2009 y el bajo crecimiento se unen a cambios estructurales de la economía que, según muchos y diversos parámetros, todavía no se saben abordar. El mantra del Foro de Davos en su reunión de este 2020 pasa por avanzar hacia un capitalismo donde el objetivo de las empresas vaya más allá del beneficio y genere valor para todos los partícipes. El capitalismo descuidó, ha dicho Klaus Schwab, el fundador del Foro de Davos, el hecho de que una empresa es un organismo social, además de un ente con fines de lucro. Esto, sumado a las presiones ejercidas por el sector financiero con respecto a la obtención de resultados a corto plazo, provocó que el capitalismo estuviera cada vez más desconectado de la economía real. Somos muchos los que hemos visto que esta forma de capitalismo ya no es sostenible. El Foro Económico Mundial ha apostado en esta 59ª edición por un modelo económico integrador y sostenible que corrija los problemas que ha creado el capitalismo y que se han agudizado desde la gran crisis financiera 2008-2009. El Foro de Davos plantea a los ejecutivos que acudan a un nuevo manifiesto que establezca que es necesario que las empresas paguen un porcentaje equitativo de impuestos, negativa frente a la corrupción, respeto a los derechos humanos en sus cadenas de suministro mundiales y la competencia en igualdad de condiciones. En tal sentido, se plantea la necesidad de reinventar el capitalismo en el siglo XXI para la gente, el planeta y la prosperidad, porque está fuera de toda duda que la forma en que opera el capitalismo ahora debe cambiar. Hasta algunas de las grandes compañías de Estados Unidos han publicado un comunicado en el que reconocen que cada una de las partes interesadas es esencial para sus empresas. Es importante tomar en consideración que las desigualdades están aumentando y son multidimensionales. No solo por renta, también por geografía, por generación. Y luego está un modelo económico construido al margen del capitalismo social y ecológico. El cambio climático es un fallo estructural del sistema. El economista Branko Milanovic, cuyo último libro Capitalism Alone, del cual hemos hablado en Ecomundo, aborda la historia y los problemas del capitalismo y se muestra escéptico con todas estas iniciativas. Nada que no sea obligatorio cambiará las cosas, ha dicho. No cree que las proclamas de buenas intenciones vayan más allá de eso. Para Juan Acosta, ¿por qué vamos a agravar la creación de empleo o los beneficios, pero no el deterioro ambiental y la destrucción de lo que es el patrimonio de todos? El manifiesto que propone Klaus Schwab pone el acento en la necesidad de crear nuevos parámetros que permitan medir la creación de valor compartido, de los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, porque solo si se tiene valor para las empresas, éstas se lo tomarán en serio. Davos va a discutir precisamente qué métricas e indicadores hay que tener en cuenta, tanto a nivel empresarial como a nivel de políticas públicas, para ampliar el concepto de crecimiento y valor a largo plazo. Juan Acosta
pone el acento en la necesidad de cambiar el modelo de creación de valor y adaptarlo a las políticas públicas que vayan más allá del Producto Interno Bruto. Hay gobiernos como el neozelandés, liderado por Jacinda Ardern, que el año pasado aprobó el presupuesto del bienestar. Entre los puntos destacados del manifiesto de Davos se incluye la necesidad de ajustar la remuneración en los niveles ejecutivos de las compañías, cuyos salarios se han disparado desde la década de los años 70. No parece, sin embargo, que los davosianos estén dispuestos a abordar este debate, por mucho que se plantee en el foro de Davos. Si por alguno se caracterizan las grandes potencias y en particular Estados Unidos, es por su estabilidad política. Sin embargo, no será este año ni bajo la presidencia de Donald Trump, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el juicio político contra el mandatario y la creciente polarización política que vive el país introducen demasiados factores de incertidumbre. El presidente estadounidense acudió el pasado martes al foro de Davos por segunda vez en su presidencia, sin que los asistentes confíen en despejar dudas o calmar inquietudes. Estados Unidos destaca como principal factor de riesgo político en este año 2020. Por primera vez desde que elabora su informe anual, la consultora de riesgo Eurasia sitúa como principal riesgo del año 2020 a la política de Estados Unidos, que celebra elecciones presidenciales el próximo noviembre en medio de una creciente polarización. Afrontamos los riesgos de unas elecciones presidenciales en noviembre que muchos van a considerar ilegítimas. La incertidumbre sobre qué pasará después y un entorno de política exterior mucho menos estable como consecuencia del consiguiente vacío. También por primera vez en la historia, un presidente estadounidense acude a la reunión del foro de Davos el día en que comenzó el juicio político en su contra por sus intentos de condicionar a las autoridades ucranianas para sacar provecho en términos de política interna. De acuerdo a analistas y observadores, posiblemente será el peor ambiente político para unas elecciones nacionales en Estados Unidos desde la elección de 1876. Asimismo, es la primera vez que la política de un país desarrollado es considerada un factor de riesgo e inestabilidad, una condición tradicionalmente asociada con los países emergentes, como recuerdan fuentes financieras internacionales. Todo ello convierte la presencia del presidente estadounidense el pasado martes y miércoles en Davos en todo menos que una cita usual en la cumbre que cada año reúne a las élites globales. Aunque estemos en un foro internacional, para analistas y observadores el discurso del presidente Trump estuvo marcado por la política doméstica y la campaña electoral. Se ha dirigido a la comunidad económica internacional recordando que Estados Unidos está en el mejor momento de la historia desde el punto de vista económico. América está ganando como nunca antes y a seguidas se ha felicitado por los logros de su presidencia. También ha resaltado que 3,5 millones de personas se han incorporado al mercado de trabajo durante los 3 primeros años de su mandato. Como es tradicional, el presidente estadounidense no se ha ahorrado una nueva crítica contra la Reserva Federal por haber tardado demasiado en bajar los tipos de interés. Pendientes de la segunda fase de la negociación con China, el presidente estadounidense ha planteado que con la guerra comercial y los objetivos que se proponía para empezarla, ha planteado que los acuerdos comerciales representan un nuevo modelo para el siglo XXI. El presidente de Estados Unidos
ha resaltado su excelente relación con su homólogo chino, Xi Jinping. Él lucha por China y yo por Estados Unidos, ha sentenciado. En cualquier caso, apuntó que los aranceles permanecerán durante la segunda fase de negociación por un acuerdo con el gigante asiático. Trump, que retiró el año pasado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, se ha jactado de haber situado el país como el primer productor mundial de petróleo y gas, las principales energías fósiles. Resulta de importancia cómo mientras en Estados Unidos, en el Congreso, se celebra el juicio político del presidente estadounidense y ya se han presentado los cargos por parte de los fiscales de la Cámara de Representantes, el presidente estadounidense en Davos ha lanzado un discurso donde ha planteado sus grandes logros en términos de sus resultados. Indudablemente que ha tenido muchos resultados positivos, aunque en el plano del multilateralismo ha habido serias limitaciones en algunos aspectos fundamentales. Las guerras comerciales han traído aspectos de desestabilización del comercio mundial, aunque ahora, en medio de la situación del juicio político, ha planteado tanto la fase 1 de la guerra comercial con China como la aprobación del Tratado de Libre Comercio con México como uno de sus 2 puntos más importantes. En ambos casos, la Cámara de Representantes ha dado un respaldo al presidente Trump y ha asumido una postura bipartidista, al igual que con relación a los presupuestos. Pero será esta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.